Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí para conmemorar los 81 años de Guillermo Ross Murray, Like Kim. La verdad que este libro queríamos que saliera el año pasado, a los 80 años, pero se fueron acumulando más cosas y la verdad que fue bastante complicado. Pero tenemos un libro que es un libro de poesía. Los libros de poesía generalmente son bien pequeñitos y este está bien lleno. Y está toda la vida de él acá. Seguramente faltan algunos poemas, por eso nos le pusimos poesía reunida, que es lo que se usa para estos casos. Pero le queda tiempo todavía, está escribiendo y ya tendremos una edición ampliada de esto. Para empezar, los muchachos querían estar con Guillermo. Teníamos unos videos, pero aquí no se ven bien. Y nosotros hace unos años musicalizamos algunos poemas de Guillermo y uno de ellos, que se los vamos a entregar a ustedes a través de la página web, es un poema que se llama Hiroshima y que él hizo y que él leyó con música nuestra. Lo hicimos en vivo cuando teníamos el taller ahí en el barrio del Morro. Como no vamos a tocar dos temas que están inspirados en poemas de Guillermo sin texto. El primero se llama Cabancha y es así. Vamos.
Mirador de la Playa. El otro tema también está basado en la playa de Cabancha y ahí él muestra el lado erótico. Es un tema que se llama Si yo fuera romántico, está en el libro, y la verdad que él mira la arena y empieza a ver mujeres desnudas. ¿Ah? Y al final termina diciendo, ¿y cómo están estas mujeres en mi playa? ¿Ah? Ese es Guillermo Ross Murray. Ah, los que quieran conocer eso van a tener que ver en el libro. Nosotros antes lo hacemos con el texto, adaptamos el texto, lo cortamos un poquito, pero ahora vamos a hacer solamente la parte musical y con eso vamos a terminar porque después viene lo importante. Entonces, si yo fuera romántico. Bueno, yo soy Luis Pérez Reyes, director del Museo Regional de Iquique, y tenemos mucho aprecio por don Guillermo. Estaba preguntándome cuántas vidas como la de uno ha cruzado la vida de don Guillermo, pero en realidad la pregunta
correcta es cuántas vidas ha cruzado don Guillermo. Yo venía como cuando estudiante y usted estaba allá adentro, y las conversaciones a veces venían a un tema muy específico y terminábamos hablando de cuestiones distintas y muy profundas que sí, nos cruzaba, nos movía, y creo que aún hoy. Pasamos momentos difíciles como generación, con la pandemia, el accidente, las ausencias, lo que trajo también eso, que supongo que lo más fuerte fue la soledad. Pero desde el momento que se animó a volver, lo veíamos hoy, realmente está volviendo al pasado. Es como Benjamin Button, ¿no? Y está bien, está súper bien. Y creo que lo más importante es que se sienta cómodo, feliz y acompañado. Pero también, de parte de nosotros, también acompañar. Porque como museo, vimos este proceso. Fuimos espectadores de este proceso y vamos a lo que está bien, que hoy día lo reconozcamos. Y agradezco tu trabajo. Y agradezco que don Guillermo también está aquí, porque es parte de su ímpetu estar aquí, don Guillermo. Así que le agradecemos en nombre de mis compañeros del museo, que en este momento ya no están en sus casas, son fechas de importancia también para su familia, entonces no están, pero creo representar a los compañeros del museo con los cuales ha compartido mucho tiempo. Aquí está Selena y Sandra por ahí, que son compañeros que llevan muchos años. Y don Guillermo lleva muchos años acá. Les agradezco un montón esta instancia, es algo protocolar para mí, no soy una figura central en esto, no quiero quitarles mucho tiempo, y le agradezco a don Guillermo que esté de vuelta. Así que también bienvenidos a ustedes, muchas gracias. Antes de pasar a la parte sustancial y más importante del evento, la presentación del libro, que tenemos un invitado de lujo para presentar el libro, le pedimos a dos personas. Una dijo que no podía, pero la otra persona mostró al tiro su entusiasmo y sabemos que es una persona que ama las letras. También de Santiago nos llegó esta carta, que dice así: amigas y amigos de las letras, las artes y la cultura, es para mí un honor y un motivo de profunda alegría poder dirigirme a ustedes y saludar a cada cual en estas fechas en que conmemoramos el Día del Escritor y en que pocas veces el calendario hace justicia al generoso aporte de las creadoras y los creadores de la palabra, que hacen cotidianamente al conjunto del país, desenfundando la imaginación y forjando el irrenunciable anhelo a partir de cuya base la vida colectiva llega a construir la justicia. Una y otra vez la historia se encarga de señalar cómo la literatura viaja y acerca nuestros territorios, promoviendo la democracia, la participación, el pluralismo, la tolerancia y la diversidad, tan consustanciales a nuestra existencia y tan esenciales para extender los horizontes del progreso desde la inapelable exactitud de la fantasía. Y ahora que alzamos la fecunda copa con que se celebra este oficio de puño y letra, permítanme reconocer muy especialmente el valioso trabajo realizado en muy distintos momentos por los autores de la región y por la filial Iquique de la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, porque no basta tomar la pluma y desatar su registro sobre la página. Hay que generar las condiciones necesarias para que la literatura sea posible. Hay que articular y organizar a los amantes de la palabra. En esta oportunidad, además, la conmemoración del Día del Escritor tiene entre nosotros un acicate adicional y de gran relieve para dar contenido a la jornada, convirtiendo nuestra alegría en regocijo y abriendo camino a la más sincera razón para el orgullo compartido. La oportuna y esperada publicación del volumen de poemas Del país que llaman vida, que a través de Ediciones de la Duna ofrece a los lectores y al conjunto de la ciudadanía la sólida y señera obra de Guillermo
Ross Murray Lai King, insigne cofundador de la filial Iquique de la SECH, habitual interlocutor de Andrés Sabela y Pedro de la Barra, incansable promotor de la cultura y valiente defensor de los derechos humanos. Guillermo es un ejemplo para todos y tuve la felicidad de estrechar su mano y unirme a él en un abrazo a fines de julio, en el marco de mi participación en la bella iniciativa Desierto Florido de la Escritura. Ahora bebo con ustedes el latido firme de sus versos. Lo hacemos, como dice él mismo en su libro, sin más agua que la sangre propia. Su poesía, como la creación de cada escritora y cada escritor de esta hermosa región, viene latiendo para obsequiarnos su caudal incontenible y ensanchar inequívocamente la cartografía de nuestros sueños. Muchas gracias. David Evia, presidente, Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile. Bueno, y ahora vamos a presentar al presentador del libro, al doctor Sergio González. Ya todos lo conocemos, sabemos que él es premio nacional, así que qué más honor que ese para estar aquí. Buenas tardes. No sé si se escuchará bien. ¿Sí? Sí. En realidad para mí fue una sorpresa cuando Alberto se comunicó para pedirme que presentara este libro de Guillermo Ross Murray. Nunca imaginé presentar un libro de Guillermo. Hubiese esperado que lo presentara un poeta, me imagino, ¿no? Pero en realidad quizás Guillermo lo debe saber, pero no lo debe reconocer, que lo queremos mucho. ¿Ah? Lo sabe. Bueno, y por lo mismo agradezco a Alberto esta invitación, que me parece muy generosa para mí, ¿no? Así que aquí voy. Hace exactamente 30 años, en 1993, un periódico regional hablaba de un poeta que buscaba la unidad entre los nortinos. Decían de él que era uno de esos poetas con mayor altura en el norte. Hablaban de Guillermo Ross Murray, Lai King. Sospecho que a petición del propio Guillermo, la crónica decía que nació el día de Santa Cecilia, que es el 22 de noviembre de 1942. Mi cálculo es que en 1964 Guillermo ya se encontraba en Antofagasta. Estamos haciendo una pequeña biografía poética de él, ¿no? Porque recuerda él en este libro del país que llaman Vida al cine Astor, en un poema que dice: tu mano leve, invisible, mágica, flota, revienta hacia dos espumas, empujada por miles de pequeñas manos, te yergues iracundo, majestuoso, frágil, destilando el gris fosforescente de tu alma. Diminuto recuerdo, duendecillo, lejos,
ay, muy lejos, talaron la semilla rubia de tus cabellos. ¿Qué película, me pregunto, estaría viendo Guillermo ese 19 de octubre de 1964 en Antofagasta? Sin embargo, en 1963 puedo decir que estaba, y lo dice este libro, de manera sutil, por cierto, en estas tierras y en las más sagradas de todas. Estaba en La Tirana y al parecer allí hizo una promesa que dice: falda y en aguas recogidas la promesa avanza, sus cabellos lloviznados con tierra se apropian de las sombras de los cirios. Alrededor bailas, reza, saltan, lloran, mira, cantan, mientras nacen de sus rodillas pequeñas llamaradas. Sabemos qué es eso, ¿no? ¿Ah? Sabemos de los promesantes. En el año 1966 me pregunto, ¿qué habrá prometido Guillermo ese día? En el año 1966, con motivo del centenario de la ciudad de Antofagasta, Guillermo publicó su poesía en la revista La Juventud del Centenario. Es curioso, pero ese mismo año, Óscar Bermúdez ganó el concurso histórico nacional sobre el primer poblamiento de la ciudad de Antofagasta con su obra Orígenes históricos de Antofagasta, publicado por la municipalidad de esa ciudad. Y este fue el libro que le abrió las puertas a Óscar Bermúdez, tarapaqueño, ¿cierto?, como historiador. Algunos ya saben para dónde voy con respecto a qué estaba pasando en Antofagasta en esos años 60. Siguiendo la crónica que ya relaté, se dice que Guillermo Ross Murray optó por quedarse en el país, en Chile, aunque su poesía es conocida en Bulgaria, Venezuela, Buenos Aires. ¿Qué pasó? Algo pasó que se acopló el micrófono. Vamos a ponerlo por acá. Está mejor. No nos queremos perder, no nos queremos perder nada. Ahí estará bien. Ahí está bien. ¿Sigo? Sí. Ya. Siguiendo la crónica, se dice que Guillermo Ross Murray optó por quedarse en el país, aunque su poesía es conocida en Bulgaria, en Venezuela, Buenos Aires. Ese año de 1993 estaba dando forma a su libro Animal Desamparado. No sé si lo publicó. Después le preguntaremos. Optó por quedarse en estas playas porque, comillas, tiene compromiso ético, un compromiso de solidaridad, dice el cronista. Y en palabras del propio poeta, con la gente mía, con los del norte. ¿Qué duda cabe que ha sido así? Pero en su estilo profundamente poético. Cuenta mis dedos retorcidos, estrangulados, todos deformes. Sí, me falta el pulgar derecho, de súbito. Cantó la dinamita y su flor se abrió sanguinolenta. Ese poema lo tituló Dedos de Pampinos. Sabemos qué pasaba con la dinamita y los pampinos. Neruda solo dijo que esos dedos quedaron marcados en los mangos de las palas. Por cierto, no puede faltar en su recuerdo por Andrés Sabela, posiblemente el espejo donde Guillermo se miraba en esos años antofagastinos. Recuerdo que cuando Sabela vino a Iquique, invitado por el Taller de Estudios Regionales, siempre me preguntaba por el poeta Guillermo Ross Murray y por el notario Augusto.
que fue compañero suyo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Pero Sabela terminó como poeta y Agurto como notario. Las tertulias santiaguinas eran más interesantes que las clases de Derecho Administrativo. En esos años de Antofagasta había un camino que se bifurcaba, como los nombres de las calles. Decía uno Andrés Sabela y el otro Mario Bahamonde. Pero en realidad los dos llevaban al mismo destino. Lautaro Núñez tomó ese que decía Mario Bahamonde y Guillermo Rosmarrey, Andrés Sabela. Qué ganas de que Iquique en ese entonces hubiese tenido ese ambiente cultural de Antofagasta, un Sabela, un Bahamonde. Entonces, con razón era la perla del norte, y Iquique esperaba el himno de Santiago Polanco Núñez para darnos ánimos y gritar cantando Iquique, marchando hasta Cabancha. Muchos iquiqueños se fueron a Antofagasta. Aquí hay varios. Estoy mirando a uno. Y le dieron más impulso a ese ambiente cultural. Nombraré solo a uno que no lo recordamos lo suficiente. Mario Avelino Bernal Ariste. ¿Se dan cuenta que no lo recordamos? Nacido en la oficina San José en 1932. Dramaturgo, actor, actuó en Caliche Sangriento. Profesor, escritor. Y con Pedro de la Barra fundó el Teatro Taquis. Pedro de la Barra ya fue nombrado aquí, Premio Nacional de Arte 1952. En mayo de esa década sesentera antofagastina, 1962, llegó a ese puerto para visitar a la Compañía de Teatro del Desierto. Y en marzo del 63 creó la sección teatral del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Chile. Dejó una profunda huella, no solo en Antofagasta, en todo el norte. También arribó desde Santiago a la Perla del Norte Guillermo Deisler, solo un poco mayor que Rosmarrey, un destacado poeta visual y grabadista. Entre 1967 y 1973 ejerció como profesor de la Universidad de Chile, sede Antofagasta. Deisler participó del grupo Tebaida junto a Rosmarrey, Sabela, Bahamonde y otros. También aparece, debo decirlo, ya que está aquí presente, el nombre de Roberto Rebolledo. En 1966, Rosmarrey tenía esa influencia mistraliana, algo mistraliana, pero con un toque de oscura profundidad rosmarriana. Niña de los girasoles negros, dame tu mano. Iremos al coro de los pinceles niños buscando esa sonrisa de lejano crisantemo. Niña de los girasoles negros. ¿Llevas también un pequeño desierto alojado en el alma? En 1968 le dedica a la Universidad de Chile de Antofagasta el poema Curso Libre. Un horno rutilante, buqueabierto, se traga y se escupe, medallón tras medallón, casadas, a medias, solteronas, revolotean, persiguen esmaltes, acarician láminas de cobre. Allí sueltan sus delirios y con el festín amarillo de la luna alcanzan el impaciente vasallaje de las sábanas. Vaya, Rosmarrey. ¿Y qué fue de Santa Cecilia? Estaban también en Antofagasta los poetas iquiqueños Alberto Carrizo, quien tomó la bifurcación de Mario Bahamonde, y Cecilia Castillo, nacida en La Serena, pero la entendemos como iquiqueña, estudiaba pedagogía en inglés en Antofagasta, entre muchos otros. He aquí mi hipótesis.
Para el caso de la poesía es muy importante el talento. Es imposible ser poeta sin talento. Se puede ser o ejercer cualquier oficio o profesión con poco talento, pero menos ser poeta. Pero no basta el talento. Siempre es necesario un ambiente cultural estimulante, redes sociales densas con veneros de luz intelectual, como es lo que pasaba en Antofagasta en los 60. Creo que hay momentos en los que las comunidades viven, sufren y crecen. Los momentos de auge intelectual son escasos. No me refiero al París del siglo XIX, ni al Nueva York del siglo XX, sino a pequeñas comunidades, en pequeños momentos, como en el Iquique de fines del siglo XIX y el Iquique entre las grandes crisis. La producción intelectual allí fue impresionante. Ese trabajo lo hizo Pedro Bravo Elizondo y lo conocemos, ¿no? Especialmente en el teatro. Y Antofagasta. Ese Antofagasta de fines de los 50, toda la década del 60, pues ya sabemos qué pasó el 70, en la década del 70. Sabemos, y aunque ustedes no lo crean, también fueron por Guillermo Rosmary, pero lo salvó su apellido escocés compuesto, porque esperaban a un gringo de 1,90 m. ¿Ah? Intelectuales de la talla de Mario Bahamonte comprendió este fenómeno que estoy señalando, este fenómeno intelectual, y le encargó un equipo de investigadores, entre los que estaban Alberto Garrizo, la creación de una guía de producción intelectual nortina. La tuve en mis manos, su original, y lamento que no se haya publicado hasta el día de hoy. Si me equivoco, pues que me corrijan. Creo que no está publicada. Fue un trabajo extraordinario que, por supuesto, hay que volver a hacerlo. La perspectiva y la conciencia histórica fue un rasgo de la época, especialmente de los poetas ilustrados. No cualquiera le canta poéticamente fragmentos a la historia, y Guillermo lo hizo muchas veces, especialmente con su poema Héroe, impecable, floreciendo en personas, cautelosamente triste, con algo de litúrgico en el habla, inmóvil, rostro nazi. Desuella judíos primaverales, riendo, sin embargo, como el hombre. El antropólogo e historiador peruano Luis Millones Santagadea me decía que en Perú proliferaban los poetas espontáneos y le pedían, cuando él estaba a cargo de la editorial, del Fondo Editorial Peruano, que fueran publicados. Los poetas espontáneos, decía Luis Millones, son aquellos que creen que no necesitan leer a otros, no necesitan conocer a otros, tampoco empaparse de la realidad. Son inspiración pura. Pura. Y por supuesto, creen tener, y pueden que lo tengan, mucho talento. Luis Millones me decía que los olía a la distancia. Rosmary, rodeado de periódicos, en este mismo museo, los veo disfrutar de la vida de la humanidad y de sus amigos, historiadores, poetas, cronistas, e incluso nosotros, los sociópatas, como Bernardo y yo. Él siempre fue, mientras estuvo aquí, un lector incansable. Naciste, Vallejo. Un día que Dios estaba enfermo, pero por lo menos se encontraba allí. Hoy muchos nacemos cuando Dios ha muerto o se tiene la certeza que ya entró en agonía irremediable. Ningún poeta puede escribir un poema como este sin saber del autor de Los Heraldos Negros, César Vallejo, y sin conocer a Nietzsche. En Antofagasta, el auge intelectual no fue producto de poetas espontáneos, sino de personas con talento, pero grandes lectores,
buenos contertulios, aplicados discípulos de maestros como Saavedra y Bahamonde, comprometidos con su realidad social y política. Recuerdo a Guillermo Rosmarre hacer un registro de grafitis en Santiago, en plena dictadura, para construir su poesía comprometida, pero ninguna como aquella que le dedicó a Tito Lizardi. Este es un pequeñísimo fragmento. Con Rodolfo Deler, tiempos de liceo, inicio de los 60. Se creían inatajables nuestras vidas, atentas, al menor viento, risa, llanto mínimo, victoriosas se creían, y muy cerca del mar, de Pisagua, una bala de manera inexplicable le arrancó la venda. Lautaro Núñez cuenta una anécdota, abre comillas. En el año 1971, en casa del historiador catalán José María Casasas, en Antofagasta, rodeado de colegas y alumnos, se tocó la Guerra Civil Española, donde nuestro anfitrión había participado con especial énfasis en torno a la defensa de Madrid. Yo podría observar, lo tenía al lado, a John Murra, sin que él lo sintiera. Nuestro colega Casasa se tomó su tiempo en la misma medida que el rostro de Murra se descomponía a pedazos. Nadie de allí estaba al tanto de su secreto español. ¿Cuál secreto? Pues todos sabemos quién es John Murra, ¿no? El antropólogo más importante que ha pisado esta tierra, me refiero no al norte, a Chile, ¿no? Y que estuvo aquí con nosotros, en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Siendo muy joven, de 20 años, John Murra fue cabo de infantería del batallón 58 de la Brigada 15 del Ejército Republicano en la Guerra Civil de España. Murra y Casasa estuvieron en el origen de la antropología, la endohistoria, la arqueología en nuestro norte grande. Fue un privilegio tenerlos con nosotros, como ellos muchos más, y estuvieron en esos años, porque esos años también por algo los trajeron, por algo los llamaron, por eso pudimos disfrutar de ellos, el cura Lepage, el profesor de Bernardo, el profesor Van Kessel, tantos otros, ¿no? Rosmarre escribió un poema a su amigo Perales en septiembre de 1973, pero que curiosamente nos habla de la Guerra Civil de España. Y en una parte dice: repetidme una vez más tu defensa de Barcelona. Cuéntame, de aquel ejército cuyo jefe máximo era un albañil. Enséñame, asturiano y parlanchín, cómo se hace para no ceder en rebeldía. Te comprendo ya plenamente. Sé, por ejemplo, qué significan las palabras exilio, fiesta, el adjetivo triste y el adverbio jamás. Volviendo a la crónica de hace 30 años, Rosmarre define su poesía, comillas, esta intenta no solo cantar a la maravilla de la gente y de las cosas, sino también calar hondo en el ser de lo circundante. Mi poesía entonces toca las cosas contingentes, pero trata de descubrir lo maravilloso de cada día. El periodista dice que después que sus obras cruzaron continentes en Tebaida, Chile Poesía, se ha hecho difícil contactarse con Rosmarre. Pero lo encontraron en 1984 en Iquique escribiendo su obra Extramuros, que tiene carácter de universal, señala. Por esos años yo volví a Iquique, después de mi largo periplo por Santiago, y ahí conocí a Guillermo Rosmarre. Y no sabía que era tan difícil ubicarlo, la verdad. Por muchos años, al parecer, Guillermo escribió y no publicó. Al parecer no era difícil, no solo era difícil ubicarlo, sino también
Era difícil conocer de su poesía, pero llegó esa mano solidaria. ¿Dónde está? Aquí. De Alberto Díaz Parra, para hacer posible este maravilloso libro del país que llaman vida. Un día de febrero, cerca de cumpleaños 80, me desperté al lado de la vida, solo. La mitad de mi cuerpo, quieto, sin moverme, solo. Solamente mi cabeza permanecía intacta. Esta poesía abre el libro del país que llaman vida. Es tan desgarradora como la autobiografía de un instante, de un día de febrero del 2022. Guillermo rozó la muerte, quedando roto como si fuera de porcelana. Porcelana que cuidaba con esmero ese cerebro de poeta que intacto al instante después siguió produciendo. Y seguirá produciendo poemas porque esa fue, al parecer, su promesa con ustedes, su promesa con la Chinita, con ustedes, con nosotros. Muchas gracias. Bueno, le vamos a entregar el micrófono al autor. Primero. Empieza. Un día de febrero, cerca del cumpleaños 80, me desperté al lado de la vida. Solo la mitad de mi cuerpo, quieto, sin moverme, solo. Solamente mi cabeza permanece intacta. Este es mi último poema escrito. Y a la vuelta hay un pequeño poema que se llama Un árbol raro. Vengan a ver en el centro de Iquique un árbol muy raro. Sus ramas rojas renacen esplendorosos con el fuego y desaparecen con el agua. Este poema es uno de los primeros que escribí cuando yo estaba en Humanidades acá. Bueno, quisiera agregar algunas cosas. Me parece una maravilla publicar a los 81 años. Son pocos los poetas o las personas que tratan de publicar. Y otro, pero gracias a nuestro amigo Alberto, eso fue posible. Pensé que no tenía que ser póstuma. Pero no fue así. Y más lanzarlo en este edificio porque para mí es un lugar de mi juego. En este edificio estaban los tribunales y trabajaban un tío y mis primos. Entonces yo no presentaba más. Quisiera darle las gracias a Alberto y por supuesto al director del museo, que con hechos y no palabras
me ha brindado el apoyo. Con el resto lo sabrán si compran el libro. Bueno, ahora tienen la oportunidad de darle un gran aplauso a Guillermo.